hago en mi práctica médica todos los días. Yo creo que hablar de la depresión en un congreso de medicina es sumamente importante, puesto que la depresión es una entidad clínica que no solo va a acompañar a la mayoría o a muchas enfermedades médicas por el sentimiento de pérdida que representa para la persona la pérdida de su salud física, sino que también se va a expresar por sí misma, puesto que la depresión tiene pues una causalidad biológica y una causalidad hereditaria que de alguna forma es endémica en nuestro país y se puede presentar por sí misma también no simulando, sino que afectando otros órganos y acompañando o desarrollando síntomas físicos bastante evidentes. Entonces yo creo que cualquier médico general tendría que estar pues en la capacidad de iniciar un tratamiento antidepresivo y conocer la psicopatología básica de la depresión. La psiquiatría de enlace es aquella rama de la medicina que enlaza la psiquiatría con las otras especialidades. Es la psiquiatría que se practica en un hospital general o la psiquiatría que se practica en coordinación con otros médicos, ¿verdad? Y de otras especialidades. También maneja las siguientes variables. Primero, lo que les decía, todas las enfermedades médicas van a tener complicaciones emocionales, tanto complicaciones ansiosas como complicaciones depresivas y algunas veces complicaciones hasta psicóticas, ¿verdad? Cuando hablo de psicosis estoy hablando de alucinaciones y delirios, como las encefalopatías o aquellas intoxicaciones y afecciones del sistema nervioso central que alteran totalmente el juicio y la sensopercepción. La psiquiatría de enlace también atiende o se encarga de los trastornos psiquiátricos que son comórbidos con enfermedades médicas, de los cuales voy a poner algunos ejemplos. Y sobre todo los componentes somáticos de los trastornos psiquiátricos. Como les decía al principio, las enfermedades médicas cursan con síntomas emocionales por el sentimiento de pérdida de la salud física y las enfermedades psiquiátricas también cursan con síntomas somáticos porque se somatiza la ansiedad y etcétera. ¿Cuáles son los cuadros depresivos que hoy por hoy se reconocen? Porque la depresión pues es como un término muy general. Realmente nosotros hablamos de entidades clínicas depresivas o cuadros depresivos. Primero tenemos el trastorno depresivo mayor, que puede tener síndrome somático, cursar con síntomas somáticos o sin síntomas somáticos. Tenemos el trastorno distímico o la distimia, que actualmente se le llama trastorno depresivo persistente, que son aquellas personas que pasan con un estado depresivo de leve a moderado por más de 2 años, o sea, que viven deprimidas, tienen un largo periodo de depresión. Antes los psicoanalistas lo llamaban neurosis depresiva. Ahora este criterio de 2 años en el caso de los niños cambia, porque en el caso de los niños, si el niño está depresivo persistentemente durante 1 año, ya se le puede hacer el diagnóstico de distimia o trastorno depresivo persistente. También tenemos el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, que es cuando una persona tiene un acontecimiento en la vida donde sufre una pérdida. Entonces, en el periodo que se va adaptando a esa pérdida, este periodo de adaptación puede cursar con síntomas depresivos o síntomas ansiosos sin llegar a ser un episodio depresivo mayor, que vamos a ver más adelante sus características. También tenemos el trastorno del estado de ánimo secundario de una enfermedad médica. Aquí el episodio depresivo o ansioso está producido por la enfermedad médica. Por ejemplo, es
común que los pacientes diabéticos cursen con mucha ansiedad. O sea, la enfermedad médica es la diabetes, pero tiene síntomas mentales, que es la ansiedad. O la depresión después de un infarto agudo al miocardio o un infarto cerebrovascular, que produce posteriormente por la neuroquímica un episodio depresivo. Y tenemos la demencia con estado de ánimo depresivo, que también las demencias, cuando la persona empieza con el deterioro cognitivo leve, moderado y severo de demencia, empieza también a deprimirse, lo cual empeora este cuadro. Y algunos cuadros psiquiátricos que también están asociados a la depresión son la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y el trastorno hipocondríaco, que son otros trastornos psiquiátricos, pero que también pueden estar comórbidos o asociados a un episodio depresivo. Entonces, la depresión pues tiene varias manifestaciones, varios síntomas. Tenemos los síntomas emocionales. Lo que caracteriza a la persona depresiva es esa culpa irracional, ¿verdad? Siente que las cosas pasan y que él es el culpable de lo que está pasando o de las cosas malas que le pasan a su familia, cuando a lo mejor no necesariamente es así, ¿verdad? Pero es una situación que es irracional. También hay ideas de muerte o ideas suicidas, ¿verdad? La persona con estado de ánimo depresivo quisiera que se acabaran todos sus problemas y entonces fantasea con la muerte para que los problemas se acaben. Cuando tienen deudas o problemas así graves, fantasean con la muerte. Otros van un poquito más adelante, empiezan a desear la muerte y a planificar un intento suicida. Y otros pues llegan a intentarlo, ¿verdad? Que los intentos suicidas, eso nos llegan a las emergencias del hospital, gente que se corta, que toma cloro, pastillas, hay gente que toma en el campo, hay gente que toma veneno de fertilizantes, etcétera, ¿no? Y esos son los que ya llegan a intentos suicidas. Y el suicidio consumado, pues que ese ya no lo atiende el médico porque ese se muere, ¿verdad? También tenemos que una característica de la depresión es la falta de interés. O sea, cosas que antes le interesaban a las personas, de repente le dejan de interesar. Hobbies, pasatiempos, etcétera. O salir con los amigos, o salir a reuniones. Y la tristeza que siente la persona depresiva es la mayoría del tiempo, todos los días, la mayoría de los días. Es más, algunos la sienten más por la mañana, otros más por la tarde, pero sí es una tristeza constante, ¿verdad? Dentro de los síntomas físicos, pues es esa falta de energía para hacer las cosas, o sea, anergia, ya no tiene ganas, ¿verdad? Para hacer las cosas, empieza a tener ciertos problemas de concentración. Es una persona que tiene distraibilidad. La distraibilidad es cuando cosas que antes no nos distraían, de repente nos están distrayendo. En cambio, la inatención es que nunca hemos podido poner atención. Es la diferencia de los niños hiperactivos con déficit de atención y los niños deprimidos. El niño hiperactivo con déficit de atención siempre es inatento y las mismas cosas les cuestan poner atención. En cambio, el niño deprimido de repente puede poner atención a algunas cosas, a algunas tareas y de repente ya no. O sea, se empieza a distraer y esa distracción es porque se está deprimiendo. En los adultos empiezan a tener distracciones en el área laboral, en los jóvenes en el área académica, etc. Hay un cambio en el apetito. Cuando la depresión cursa con mucha ansiedad, entonces la gente calma la ansiedad comiendo, entonces se le aumenta el apetito y por tanto sube de peso. Pero también está la expresión de que se les quita el apetito, que la ansiedad le quita el apetito a la persona y deja de comer y por tanto baja de peso. Hay cambios en el sueño, aquí hay también las dos manifestaciones. Hay quienes se les va el sueño, se les quita el sueño, no pueden conciliar el sueño aunque quisieran dormir. Y hay quienes duermen todo el día como un aislamiento del ambiente y de los problemas.
Y hay cambio en las aptitudes psicomotoras, empiezan a tener más torpeza psicomotora y menos habilidad para hacer cosas que hacían antes. Dentro de los síntomas asociados está la melancolía, que es ver todas las cosas así como que por el lado oscuro o el lado negativo, el lado pesimista. La rumiación obsesiva quiere decir pensar en cosas malas y pensar en catástrofes, en que le va a pasar algo a nuestros seres queridos, que nos va a pasar algo a nosotros, que van a salir mal las cosas, y estar rumiando ese tipo de pensamientos. Esas son rumiaciones obsesivas de la depresión. La irritabilidad. Esto es importante porque muchas veces la gente que tiene mal carácter o que es orgullosa se hace la fuerte. Entonces no se permite deprimirse, no se permite sentirse triste y lo niega. Por supuesto que es una negación inconsciente, pero su estado de ánimo empieza a cambiar y se vuelve irritable. O sea, se empieza a estar más enojón, más bravo, más exigente. Eso pasa mucho en los niños, que de repente se ponen muy malcriados, muy contestones, muy irritables, ¿verdad? También hay ciertos síntomas hipocondríacos en un proceso depresivo, porque hay preocupación excesiva por la salud física, dolor en el estado depresivo, cambia la neuroquímica del cerebro y baja el umbral de la percepción del dolor. Entonces, cosas que antes nos dolían en estado de depresión, sí, que antes no nos dolían, en estado de depresión nos empiezan a doler. O sea, el umbral del dolor baja en la depresión y cualquier cosita les duele. Hay también que la labilidad afectiva, que es la tendencia a ponerse a llorar, ¿verdad? Por cosas que a lo mejor no ameritan o justifican, y o simplemente está y de repente tiene ganas de llorar y se pone a llorar. Esa labilidad afectiva también es parte de la sintomatología depresiva. Y también empieza a tener ansiedad, angustia o fobias, ¿verdad? Miedo a los animales, miedo a salir a la calle, miedo a dormir, etc. ¿Qué áreas del cerebro están implicadas en la depresión? Está implicada lo que es la corteza insular, pero sobre todo la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que empieza con disminución en su actividad. Si hiciéramos una tomografía por emisión de positrones o un SPECT por fotón único, nos damos cuenta de que el metabolismo de la glucosa está bajo en esta área. Por eso, algunos tratamientos como la estimulación magnética transcraneal estimula la corteza prefrontal para sacar a las personas de la depresión. Y la mayoría de fármacos antidepresivos también suben los neurotransmisores a este nivel. Tenemos también que la corteza singular anterior está afectada, el núcleo accumbens, la amígdala. Es importante mencionar la amígdala porque la amígdala es la estructura cerebral que va a encargarse de interpretar emocionalmente los estímulos que vengan del exterior. Si la amígdala está como que muy hiperactiva, todo lo que percibamos del exterior lo vamos a percibir con ansiedad, con miedo, ¿verdad? Y todo nos va a dar miedo, todo nos va a dar angustia. Eso es porque la amígdala está hiperactiva y se da porque a lo mejor la persona fue expuesta a hormonas estresantes como el cortisol. El cortisol es neurotóxico, el estrés es neurotóxico y daña específicamente la amígdala, haciendo que esté hiperactiva, creando una amígdala ansiogénica y la persona tiene miedo de todo. Y en la depresión las personas están muy ansiosas y muy miedosas a cualquier situación. Y el hipocampo, pues que es como la memoria emocional, también la memoria de datos. Entonces el hipocampo guarda todo en la memoria y a veces las personas depresivas solo traen a la mente recuerdos negativos de la vida, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo cambia la estructura cerebral en una persona con depresión. La primera foto tenemos el cerebro de una persona de 27 años de edad
sana, que es una persona control. Si nos damos cuenta, estas áreas oscuras son las sinapsis neuronales. Nos damos cuenta que esta persona tiene una buena cantidad de sinapsis neuronales que le va a hacer sentir bien, controlar sus impulsos, evaluar el medio ambiente de una forma lógica. Pero aquí tenemos un corte de un cerebro de una persona de 32 años de edad, de una edad más o menos cercana, con un trastorno depresivo mayor. Entonces baja la sustancia gris, o sea, las sinapsis neuronales disminuyen, haciendo que la corteza prefrontal funcione menos en sus capacidades de análisis, de lógica, de interpretación de la realidad. Entonces la reducción en la densidad y la cantidad de células de la glía es la característica más prominente en la patología celular de la depresión. Aquí tenemos también otros estudios, otras imágenes de cómo disminuye el volumen de la materia gris en pacientes con depresión comparados con controles sanos. Regularmente, epidemiológicamente, 17% de los adultos han presentado al menos un episodio depresivo en la vida. Del 2 al 4% tiene un episodio depresivo actual y del 9 al 13% de los pacientes con enfermedades médicas diferentes, tanto en hospitalización como en consulta externa, padecen trastornos depresivos. En las muestras comunitarias también hay una prevalencia del 2 al 4% y hay un médico psiquiatra que ahorita está muy enfermo, pero hizo una investigación a nivel nacional que es la primera investigación epidemiológica de trastornos mentales seria y formal en Guatemala, que es la Encuesta Nacional de Salud Mental. Quien la dirigió fue el doctor Víctor López, que era catedrático de la Facultad de Medicina, y movió a un grupo de alumnos por todo el país a evaluar trastornos mentales con un instrumento aprobado por la OMS, que es la CIDI, ¿verdad? Actualmente pues el doctor está un poco enfermo, está fuera de la práctica médica, pero nos dejó este legado, que es la Encuesta Nacional de Salud Mental, y se dio cuenta que en Guatemala el 6.4% de la población guatemalteca padece de depresión. O sea, es un porcentaje relativamente considerable. Del 5 al 10% de estas depresiones se atienden en la atención primaria, en los centros de salud, en las emergencias de los hospitales, y del 6 al 14% son hospitalizados por otras causas médicas, pero que también tienen depresión. Y hasta el 16% de pacientes que van a las consultas externas de los centros de salud o de los hospitales también tienen depresión. O sea, estamos hablando de una cantidad grande de gente que está cursando con depresión. Entonces, el médico general tiene que estar bien capacitado para esto, porque no alcanzarían los psiquiatras que hay en Guatemala para atender a todos los guatemaltecos que sufren esta enfermedad. Tenemos que en los niños también, antes se decía que los niños no cursaban depresión, que la infancia era una etapa de alegría, de felicidad, pero no es así. Hoy por hoy la ciencia y la literatura nos ha demostrado que los niños se deprimen tanto o más como los adultos. Lo que pasa es que las manifestaciones son diferentes, pero más o menos 1% de niños en edad preescolar tiene un episodio depresivo mayor, y en escolares alrededor de 2%, a una razón de un hombre por un varoncito, un niño por cada niña. En la adolescencia, ahí sí nos ganan las niñas, ¿verdad? Estamos a razón de 2 mujeres deprimidas por un jovencito deprimido. Quiere decir que las adolescentes mujeres deprimidas, las adolescentes mujeres se deprimen el doble que los varones adolescentes. Y más o menos la epidemiología de depresión en adolescentes es del 4 al 8%. Esto tiene su explicación. Es porque las jovencitas empiezan a tener su menarquia y se da lo que es el síndrome disfórico premenstrual. O sea, ese cambio hormonal mensual al cual están sujetos las mujeres hace que también hayan cambios neurobioquímicos que
que las predispongan más a padecer depresión. Por eso es que está la razón de 2-1. Y del 5 al 10% de niños y adolescentes no llegan a tener todos los criterios de un episodio depresivo mayor, pero sí tienen algunos criterios, entonces a estos se les llama subsindrómicos, o sea que no tienen todos los síntomas, ¿verdad?, que nos dicen los manuales de clasificación, pero sí tienen algunos síntomas. Entonces es el 5 al 10% subsindrómicos. Y el riesgo va aumentando de 2 a 4 durante la pubertad, sobre todo en mujeres. Así que la incidencia acumulativa a lo largo de 18 años en muestras de la comunidad llega a ser del 20%. El más común de los trastornos depresivos es el trastorno distímico o trastorno depresivo persistente, que en los niños solo se necesita 1 año de depresión leve, moderada para hacer este diagnóstico. Muchos niños viven en situaciones de disfunción familiar, de problemas, de bullying escolar, a veces el bullying dura 2, 3 años, entonces ellos desarrollan este tipo de trastorno depresivo persistente. Y el trastorno depresivo mayor es el más común en los adolescentes, ¿verdad? El problema cuando un niño o un adolescente se deprime es que por la inmadurez del sistema nervioso, luego piensan en matarse. O sea, un adulto que tiene la corteza prefrontal más desarrollada, cuando tiene problemas y medio se deprime, empieza a pensar en posibles soluciones, ¿verdad? Cómo solucionar esto, cómo solucionar otro, y poco a poco se va compensando. Hasta que ya no le quedan soluciones es que empieza a tener ideas de muerte. El problema con los niños y adolescentes es que por su inmadurez cerebral les cuesta pensar en solucionar sus problemas, entonces luego piensan en matarse, ¿verdad? Y hay mucha incidencia suicida en niños y adolescentes. Yo tengo la experiencia de ver muchas adolescentes que han sido abusadas sexualmente y luego después del abuso se quieren matar porque no encuentran otra opción para solucionar ese dolor que les genera la violación o el abuso sexual. Pero eso hay que decírselo a los jueces para que aumenten las condenas, porque hasta ahorita solo 9 años o 10 creo que tienen los abusadores sexuales, pero por lo menos unos 20 o 30, ¿verdad? Porque realmente le arruinan la vida a las adolescentes, ¿verdad? Y ahí es donde la medicina y la justicia y la ley tenemos que trabajar en común, ¿verdad? En la distimia, que es el trastorno depresivo persistente, algunos estudios hablan de una prevalencia hasta del 1.7% en niños y hasta el 8% en adolescentes. ¿Cuál sería la etiología de la depresión? Pues la etiología que la experiencia nos ha marcado es que hay factores genéticos. Regularmente cuando los padres padecen depresión, lo más probable es que los niños también van a padecer alguna vez depresión, porque hay genes involucrados que se van heredando de generación en generación. Por eso es que en una historia familiar de padres o tíos deprimidos, hay que atender a ese niño antes que se le deprima para crearle una estructura de personalidad que lo proteja de esa depresión. ¿Qué estructura de personalidad protege a las personas de la depresión? Generarles buena autoestima, locus de control interno, estrategias de coping, de afrontamiento de los problemas y crearle un ambiente afectivo y agradable para protegerlo de la depresión cuando hay genes en la familia. Lo curioso acá es que a mayor recurrencia de los episodios depresivos de los padres, mayor riesgo para los niños de padecer un trastorno depresivo. Entonces, ojo, si vemos a un padre que ha sufrido depresión y vemos al niño y el niño está tranquilo, hay que observarlo y hay que prepararlo para que cuando empiecen los problemas de la vida no responda con depresión. En niños con trastorno depresivo mayor se ha encontrado mayor segregación de hormona del crecimiento durante el sueño y hay hipersecreción de cortisol. Como les decía, la hormona del estrés es el cortisol y daña el cerebro. Si una madre durante el embarazo está deprimida o ansiosa, ese cortisol de la madre va a atravesar la barrera placentaria al feto y se va a ir al cerebro del feto, dañando el cerebro del feto.
Y el niño va a nacer con un temperamento irritable, inhibido. Van a ser aquellos niños irritados que lloran a cada rato, miedosos, siempre asustados, etcétera, ¿no? Y están afectados por la exposición a cortisol desde la etapa fetal. O sea que la hormona del estrés es el cortisol, no la bilirrubina, como dice Juan Luis Guerra, ¿verdad? Juan Luis Guerra, si hubiera estudiado un poquito de neurociencia, se hubiera dado cuenta que la bilirrubina no tiene nada que ver con el estrés, ¿verdad? Pero como no rimaba, tal vez por eso le puso. También tenemos que la latencia del sueño REM está reducida en estos pacientes deprimidos. Entonces estos pacientes tienen alteraciones de sueño y no descansan bien. Hay disminución del volumen del lóbulo frontal e incremento de los ventrículos cerebrales, lo que significa disminución de la corteza a nivel en general. Y hay una baja en la hormona T4 libre y en la estimulante del tiroides. No, la estimulante de tiroides está normal y la T4 libre está baja. La dinámica familiar disfuncional, el número de hermanos, por ejemplo, cuando son 9, 10, 12, 13 hijos, pues hay más riesgo de que padezcan depresión, porque ¿a qué horas van a atender los padres a 9 hijos, verdad? Si cada niño necesita su atención, o sea, los padres no pueden atenderlos a todos, entonces el niño se siente desatendido cuando son de familias numerosas. Pero bueno, la tendencia en la actualidad es a cada vez a tener menos hijos para atenderlos mejor. Entonces, la separación de los padres también es un factor junto a la dinámica familiar disfuncional y el mayor número de hijos que está asociado a la depresión en los niños. Se ha visto que los niños que pierden a sus padres, o sea, que los padres los abandonan o que se mueren los padres, ¿verdad? Antes de cumplir los 13 años, son más propensos a padecer de depresión. Sobre todo la madre, que a un niño se le muera la madre en la edad temprana, eso es depresión segura para toda la vida. El problema con la depresión es que tiene una elevada comorbilidad con los trastornos de ansiedad. Cuando yo hablo de trastornos de ansiedad me estoy refiriendo a trastorno de ataque de pánico, a trastorno de ansiedad generalizada, a fobias, a trastorno obsesivo compulsivo, a trastorno de estrés postraumático o estrés agudo. También tiene elevada comorbilidad con trastornos de comportamiento disruptivo, o sea, déficit de atención y hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante o trastorno disocial. Muchas veces la depresión en los adolescentes se empieza a manifestar con problemas de conducta, empiezan a portarse mal en la escuela, se escapan de la casa, empiezan con consumo de alcohol o con drogas. Y no es que tengan problemas de conducta, lo que estaba es deprimido. Tenemos una comorbilidad hasta del 60%. Y no digamos con alcoholismo, ¿verdad? La comorbilidad es alta, porque la depresión en el alcoholismo cursa al 40%. Y encima de eso, el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso, los deprime más. Y encima de eso, cuando están bajo estados de intoxicación alcohólica, se ponen a oír a Vicente Fernández. Que la temática de las canciones de Vicente Fernández son más tristes todavía, depresivógenas, ¿verdad? Por ejemplo, lástima que seas ajena, ¿no? Qué triste, ¿no? Por tu maldito amor. O sea, ese estaba deprimido y deprime a toda la gente, ¿verdad? Entonces el alcoholismo sí tiene una incidencia alta en depresión, ¿verdad? 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Por qué no te conseguís una de tu tamaño, verdad? Sí. Sí, imagínense el maltrato hacia el marido, ¿verdad? No, pues sí, todas esas canciones son depresivógenas y hay mucho alcoholismo metido ahí. Hay dificultades diagnósticas cuando la depresión tiene otros trastornos comórbidos. Hay mucha dificultad para hacer el diagnóstico porque varía mucho la sintomatología de acuerdo a la edad, en preescolares, escolares, adolescentes, adultos, ¿no? Y definitivamente pues hay muchas recurrencias según cada patología. Y tal vez el riesgo más alto es que la depresión tal vez no es depresión unipolar, sino que solo es
la manifestación de un trastorno bipolar. Y muchas veces cuando hay un episodio depresivo mayor, puede después virar a manía o hipomanía y hacer evidente un trastorno afectivo bipolar, que es como que más complicado. Más o menos del 40 al 90% de niños con adolescentes y adolescentes con trastorno depresivo tienen otro trastorno psiquiátrico, y en ellos aumenta el riesgo suicida, la conducta disocial y el abuso de sustancias. Sobre todo en zonas fronterizas, que hay mucha droga, lo que es San Pedro, San Marcos, Huehuetenango, Panajachel, La Antigua, zonas donde hay mucho turismo, hay mucha movilización de la droga, y los adolescentes están consumiendo ahorita muchas drogas. Los trastornos de ansiedad comórbidos con la depresión, pues como les decía, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de conducta, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y abuso de sustancias. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para hacer el diagnóstico de episodio depresivo mayor? Se necesitan 5 de los 9 síntomas que yo les voy a decir por al menos 2 semanas, ¿verdad? Según la Asociación Psiquiátrica Americana. El primer síntoma es la tristeza vital con indiferencia, apatía, desinterés, a veces, aunque menos frecuente, ansiedad e irritabilidad, sobre todo en los niños. Esta tristeza es la mayoría de los días, ¿verdad? La mayoría del día. La anedonia, que es desinterés, ¿verdad? Por las cosas placenteras. Disminución o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimientos psicomotores, anergia, falta de energía para hacer las cosas, sentimientos de culpa, disminución de la atención y la concentración, e ideación suicida, autolítica, con planificación o intento suicida en los casos más graves. De estos 9 síntomas, con que tenga 5 por 2 semanas, ya tiene diagnóstico de depresión. Ahora, si tiene 3, 4, pues es subsindrómico, pero también hay que ponerle atención. Puede haber una depresión leve cuando hay ligera incapacidad laboral o social. La persona está deprimida, pero sigue trabajando y sigue teniendo sus actividades sociales. O una depresión moderada cuando hay una incapacidad funcional significativa. Ya definitivamente ya le cuesta trabajar. O una depresión grave cuando ya no puede trabajar. Hay una incapacidad laboral, ideas de muerte, suicidas e intentos suicidas. Esta depresión grave puede cursar con alucinaciones y delirios, o sea, síntomas psicóticos, o sin alucinaciones y delirios. ¿De qué depende el pronóstico de la depresión? Primero, de la edad de inicio. Entre más temprano en la vida de una persona empieza la depresión, el pronóstico es peor. Y también si está presentándose con otros trastornos mentales. El inicio temprano del trastorno depresivo está asociado con riesgo de desarrollar una distimia en el 70% de los casos. Y en el 13% pueden desarrollar un trastorno bipolar, que es más complicado. Y Guatemala es endémico de trastorno bipolar por la descendencia española, el mezclaje entre primos que hay en el país. Si hay abuso de sustancias, aumenta el 15%. Y el riesgo suicidio es del 12% en las personas deprimidas. La duración media de un episodio depresivo más o menos es de 8 semanas. Aunque los criterios diagnósticos nos hablan de 2 semanas, regularmente duran hasta 2 meses cuando son tratados, ¿verdad? Ahora, si no son tratados, puede continuar hasta convertirse en una distimia, ¿verdad? Al año a 2 años. Entre el 20 y 40% desarrollarían trastorno bipolar. Y la probabilidad de recurrencia, o sea, que les dé otro episodio depresivo, sube hasta el 60% en 1 o 2 años, ¿verdad? 60% de todos estos pacientes reportan pensamientos suicidas y 30% intentan suicidarse. O sea, es una alta tasa de gente que se intenta suicidar. Aquí tenemos más o menos unos factores que predisponen a esto de la suicidabilidad y que aumenta el riesgo suicida,
que son la ansiedad, la disruptividad, la comorbilidad con un trastorno bipolar, el abuso de sustancia, problemas de personalidad, sobre todo el trastorno borderline o límite de personalidad, que son personas tan impulsivas que se enojan y están intentando suicidarse, o historia familiar de trastornos afectivos o de suicidio, y exposición a violencia intrafamiliar. Muchos niños que están expuestos a violencia intrafamiliar intentan suicidarse. También la impulsividad y que en la casa haya métodos para suicidarse, que la mamá o el papá esté tomando medicamentos y estén a la mano los medicamentos, se los toman y se los tragan, o que haya armas de fuego en la casa, etc. La fracción de suicidios consumados en niños y adolescentes es más o menos 1.5 por 100,000. ¿Qué medicamentos son los que hay? Está al revés la tarjeta. ¿Qué medicamentos son los que hay para el tratamiento de depresión? Hay una variedad de medicamentos. Están los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Que se usaron mucho tiempo, se siguen usando. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que más usados actualmente, junto con los antidepresivos duales. Dentro de los duales tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina. La noradrenalina está muy involucrada en los síntomas de ansiedad. Miremos cada uno de ellos. Los antidepresivos tricíclicos, y también hay tetracíclicos. Antes se vendían, por ejemplo, la imipramina se vendía como tofranil, la clorimipramina como anafranil, la amitriptilina como triptanol, la nortriptilina y la desipramina. De ahí tenemos un antidepresivo tetracíclico, que es la maclotilina, que se vendía como moclobemide. El problema con estos es que tienen un estrecho margen de la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Entonces mucha gente que estaba tomando estos medicamentos en sus primeras etapas de la depresión, con tomarse 10 tabletas de estas se mataban, ¿verdad? Entonces eran como que muy complicados. Y también tenían efectos secundarios pronunciados, sobre todo efectos anticolinérgicos: boca seca, sabor asentado en la lengua, estreñimiento, dificultad para orinar, etc. De ahí tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también fueron algunos que se estuvieron usando. Estaba el moclobemide, selegilina, fenelcina, tranilcipromina. Ahora ya se usan poco, sobre todo porque interaccionan mucho con otros fármacos por el metabolismo hepático, ¿verdad? Tal vez la que se usa todavía actualmente es la selegilina. Estos son los que más se usan, ¿verdad? La sertralina, que el original lo sacó Pfizer con el nombre de Artruline, a una dosis de 50 a 100 miligramos diarios. El citalopram o cipramil, como lo sacó Novartis, de 20 a 60 miligramos. La paroxetina, que salió con el nombre de Paxil por Glaxo, que se utilizan de 20 a 40 miligramos diarios. El escitalopram, que de Lundbeck, que salió con el nombre de Lexapro, de 10 a 30 miligramos diarios. La fluoxetina, que fue la primera que salió con el nombre de Prozac, que se utiliza de 20 a 60 miligramos. Y la fluvoxamina de Abbott, que también se llama Luvox, de 50 a 300 miligramos diarios. De estos, los que se usan en niños y adolescentes para depresión es la fluoxetina, es el que está aprobado. Afortunadamente, laboratorios Normon la mayoría tiene sertralina, fluoxetina, citalopram, ¿verdad? ¿Algún otro de estos? Paroxetina, ¿no? Sí, laboratorios Normon pues cuenta con varios de esos y podemos utilizarlos. Estos son inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina y serotonina. Se llaman antidepresivos duales porque actúan sobre dos neurotransmisores. Aquí tenemos la venlafaxina de Wyatt, que se alió con el nombre de Effexor, que se utiliza a una dosis de 75 hasta 250 miligramos.
la desvenlafaxina, que es uno de los más nuevos de Pfizer, que salió con el nombre de Pristiq, de 50 a 100 miligramos diarios, y la duloxetina de Eli Lilly con el nombre de Cymbalta, de 30 a 60 miligramos, ¿verdad? También son bastante efectivos. Y están también Declaxo, que es inhibidor de la noradrenalina y dopamina, por lo tanto también ayuda mucho a los adultos con déficit de atención e hiperactividad, que se llama bupropión o anfebutamona, que salió con el nombre de Wellbutrin y cuya dosis son de 150 a 300 miligramos diarios. Están estos que ya son selectivos solo de noradrenalina. Está la reboxetina de Pfizer, que se conocía como Edronax, creo que ya no hay en Guatemala. Y la atomoxetina o Estratera, que salió como antidepresivo, pero al final lo pararon usando como tratamiento estimulante para el déficit de atención e hiperactividad. Están los antagonistas de los receptores de serotonina y alfa-2 adrenérgicos, que está la mirtazapina, que hay un montón de marcas, Comenter, Remeron, Midriadex, etcétera, que también es bastante efectiva y da sedación para aquellas depresiones que tienen insomnio, ¿verdad? A una dosis de 15 a 45 miligramos, y la mianserina. Están los antagonistas de receptores serotoninérgicos tipo 2, la trazodona y la nefazodona, que no resultaron ser tan efectivos para la depresión, pero sí para el sueño. Entonces lo utilizan bastante en insomnio. Por ejemplo, la trazodona es el que más se receta en Estados Unidos para insomnio. Entonces, como tratamiento inicial se da un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un antidepresivo dual. En el caso del antidepresivo dual tiene la ventaja de actuar en ambos receptores, en serotonina y noradrenalina, mejorando los síntomas ansiosos. Entonces, ¿cómo vamos a observar o evaluar la respuesta al tratamiento? Hay respuesta cuando hay una reducción significativa de los síntomas por lo menos en 2 semanas. Se reducen los síntomas hasta menos de la mitad o desaparecen. Remisiones cuando pasan 2 semanas a 2 meses y ya se quitan los síntomas. Quiere decir que el episodio depresivo remitió, fue superado, o sea, se curó. Y recuperación es cuando ya la persona ya no siente síntomas depresivos de 2 meses para adelante. Ahora, hablamos de recaída cuando tiene un episodio depresivo mayor durante el periodo de remisión, o sea, entre 2 semanas y 2 meses. O sea, vuelve a tener otro episodio depresivo mayor. Y hablamos de recurrencia cuando vuelve a tener otro episodio depresivo en el periodo de recuperación, o sea, de 2 meses en adelante. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener? Primero, las depresiones resistentes, que no resuelven con fármacos convencionales. Segundo, que no sea una depresión unipolar, que sea un trastorno bipolar. Entonces, si le damos antidepresivo, lo que vamos a hacer es que vire. Y entonces, si antes no había debutado en hipomanía o manía, nosotros vamos a hacer que debute dándoles el antidepresivo. Entonces, es importante ver el diagnóstico.